Confío que el verano haya sido un tiempo de descanso y de renovación corporal, física. Ya estamos de vuelta y hay que alimentarnos. La verdad que a veces cuando damos noticias de aquí, damos noticias de enfermedades y muertes. Las noticias de la enfermedad y de la muerte nos acompañan desde el Edén, desde que el ser humano transgredió la voluntad de Dios, desobedeció. Como hemos cantado esta mañana, a veces en los himnos ya son predicaciones. Los himnos nos van dando información acerca de que solamente podemos tener paz y vida cuando somos obedientes a Dios. Aquí predicamos vida. Si habéis estado atentos al texto leído en Juan, capítulo 6, veréis cómo Jesús constantemente se anuncia como el pan de vida. La noticia de Cristo es siempre optimista, posible. Estamos en un mundo decadente, en un mundo de enfermedad. Como decía nuestra artista cómica, como dice nuestra amiga Rosa, hay que ver, hija mía, cómo se estropean los cuerpos. Pues sí, se estropean los cuerpos con el paso del tiempo. Se estropean tanto que acaban falleciendo y enfermando. Algunos no tienen el privilegio de vivir 100 años, de 90, 80, algunos no tienen el privilegio de vivir sanos, pero lo que es cierto que en las manos de Dios Él lo transforma todo para bien. El mensaje de hoy, si queréis poner el título, es ¿a quién iremos? Voy a continuar la lectura unos versos más y lo voy a hacer porque yo tengo la lectura de mi palabra en la versión del año 95, la traducción 95, y no corresponde exactamente, lo voy a leer de la versión que tenemos todos. Dice que después de las palabras que han sido leídas esta mañana, muchos de los discípulos, al oír esas palabras de Jesús, palabras de vida, creed en mí, yo soy el pan de vida, yo resucitaré, tenéis que creer en el Padre, yo resucitaré, los que confían en mí, yo les resucitaré. Dice que muchos, al oír esta palabra, dicen, qué dura, qué difícil es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, vamos a ver, hermanos, sabéis que los discípulos que seguían a Jesús no eran 12, no eran 70, eran centenares. Los maestros acumulaban, iban añadiendo gente que ante un líder destacado le seguían. Pues una parte de esos discípulos murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús por elevación apunta que hay unas realidades muy por encima de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos oír, a esas realidades que son eternas y espirituales, esos cielos donde él procedía, que si él lo mostrara, sería motivo también para escándalo. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que el ser humano solo quiere alcanzar lo que puede controlar. El Espíritu, dice Jesús, versículo 63, es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces, dice el texto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús, en la intimidad de los 12, le dice, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, al menos nosotros, lo más íntimo, los 12, los que te hemos conocido del principio, los que hemos sido testigos de los hechos y tus palabras, creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Juan, a diferencia de otros evangelistas, da unos grandes saltos. Estamos en el capítulo 6, pero en el contexto histórico ya estamos en el tercer año y último de la proclamación de Jesús. Dice el texto que estaba además cerca de la fiesta de la Pascua. Esto sucede al norte, en Galilea. Jesús realiza milagros y enseña a una multitud durante esta fiesta, previos días frente a esta fiesta. ¿Qué evocaba la fiesta de la Pascua para un judío? La Pascua es lo que el Señor les enseñó cuando ellos estaban en Egipto, en la última etapa, la esclavitud, las malas condiciones económicas, físicas, como dice la palabra, ya no estaba vivo el faraón que privilegió a José y al pueblo de Dios, les dio una tierra próspera, ya habían pasado muchos años, el faraón desconocía acerca de los hechos ya de José y los cargó con cargas económicas, de trabajo e incluso familiares, impidiendo que la descendencia viviera y abortara sobre las israelitas. ¿Qué evocaba? Liberación de una situación de opresión. La Pascua, ¿qué es lo que habían tenido que hacer? Comer hierbas amargas, sacrificar un cordero, señalarlo en el dintel de las puertas para que el ángel de Dios no causara muerte en las familias que obedecían a Dios mediante este acto. ¿Qué refleja también? Una experiencia mesiánica de la gente. A lo largo de los años, la gente espera un líder que cambie la realidad, un líder que nos facilite la vida, un líder que libere. Vivimos 21 siglos de distancia de este hecho, de este relato, y a su vez otros tantos siglos y milenios acerca de lo que fue de la Pascua, y seguimos esperando un líder. Cada generación vive esperando un líder político que venga y nos cambie la realidad. ¿Qué esperaba aquel pueblo? ¿Qué esperamos hoy? Que venga todavía un líder mesiánico que cambie la realidad para bien. La realidad económica, realidad política, la realidad que nos permita vivir en libertad. Pero Jesús se distancia de esta idea, de la idea que los humanos tenemos de un líder humano o divino que cambie la realidad económica. Y Jesús lo que va a subrayar es la importancia espiritual de su mensaje. Jesús habla de comer su carne y beber su sangre y alude a las dificultades de comprender y aceptar el mensaje de Jesús. Yo me planteo una cosa, siglo XXI, ¿la gente entiende mejor el mensaje de Jesús hoy que hace siglos? No se discute la historicidad, se discute su divinidad, seguimos discutiendo. Pero Juan nos enfoca en dar un contexto donde él explica, Jesús no aparece solo con un mensaje, sino aparece haciendo milagros, señales, signos, porque las señales eran los signos de identidad de la persona de Jesús. ¿Acaso el Dios de Israel no había actuado siempre poderosamente? ¿Acaso el Dios no les había sacado de Egipto con grandes milagros y señales? ¿Acaso una señal no significaba que Dios estaba detrás? ¿Acaso Dios no había durante muchos años alimentado a aquel pueblo? Juan recoge esta misma idea y nos enseña, previamente a la lectura, la alimentación de los 5.000, por lo menos 5.000 varones, a partir de unos panes y unos peces de un muchacho. Jesús nos enseña también, Juan nos recuerda que Jesús, en un momento en que la barca en aquel mar de Galilea caminaba bajo la tempestad, Jesús camina sobre el mar. Jesús nos dice este discurso
del pan de vida y la reacción de los discípulos frente al mensaje. Usa símbolos, el pan y el agua, para destacar el mensaje de Jesús como una fuente de vida eterna. Con pan y agua nos podríamos sostener. Y Jesús enseña y nos cuenta, Juan, los relatos de milagros para trasladarlo unas enseñanzas profundas. Aún recuerdo aquí nuestro hermano de Costa Rica que le invitábamos cuando él, durante algunas predicaciones, nos decía, los milagros no son gratuitos, los milagros Jesús los enseñó, pero no para quedarte en el milagro, sino en la enseñanza que acompañaba al milagro, que era la importante. ¿Por qué? Porque Jesús, una y otra vez, no puede estar interviniendo extraordinariamente en la vida. E incluso a mi tocayo Lázaro de la historia, cuando le resucitó, le fastidió, porque Lázaro ya estaba en los cielos, gozando eterna, y lo trajo a un mundo nuevamente de dolor. Si Lázaro murió, no volvió a morir, y además, seguramente no una muerte natural, porque el testimonio de Lázaro molestó mucho. Un resucitado diciendo en el nombre de Cristo en aquella sociedad molestaría mucho. No sé si Lázaro moriría de muerte natural. Posiblemente sería de una muerte, no lo conocemos, no lo recoge la Escritura, pero no sería muy posiblemente de una muerte natural. El capítulo refleja un momento clave, lo que significa seguir a Jesús, y pasa de expectativas materiales o políticas a una nueva propuesta espiritual de comunión y de vida plena. ¿Qué papel tienen los símbolos del pan, del mar que se nos menciona, del monte? Previamente a esto dice que Jesús subió con sus discípulos al monte. El pan representa la necesidad básica de cada día. El pan de cada día, Señor, dánoslo hoy, es nuestra oración del Padre Nuestro. Jesús multiplica el pan. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios cuida y provee de aquello que necesitamos. Jesús se presenta como el pan de vida, y el pan de vida no solamente satisfacer el hambre física, sino sobre todo la búsqueda de sentido y de propósito en la vida. Jesús ofrece como el que te proporciona sentido y te proporciona propósito, cosa que hemos mencionado en predicaciones previas. De repente del pan nos cuenta el relato del mar. ¿Y el mar qué simboliza? Pues mirad, el mar significa, sobre un mar tempestuoso, la adversidad de la vida, los peligros, lo que nos asusta, las dificultades, los retos que enfrentamos en el mundo y especialmente los creyentes. Cuando Jesús camina sobre el mar, en medio de una tempestad, de una barca agitada, sabemos que Jesús calma la tempestad, sube a la barca y nos da tranquilidad. ¿Qué significa esto? Cercanía de Dios a quienes confían en Él. Lo que era cierto hace 20 siglos es cierto hoy. Yo soy el pan de vida que os lleva a la eternidad. Los discípulos entendían los símbolos que eran comunes. ¿Acaso no habían sido el maná en el desierto aquel pan durante 40 años? ¿Acaso Dios no les había provisto también en medio de las dificultades de protección? ¿Y el monte? El monte es el lugar del encuentro con Dios. Los lugares altos representan encuentro con Dios. Antes de hacer milagros, siempre vemos Jesús que subía, ¿para qué? Para orar. La oración es una fuente de energías y de protección. Y el monte nos recuerda ¿a qué? Aquella generación. Moisés, ¿a dónde subió? A un monte. El pueblo le dijo, sube tú. No sea que nosotros acercarnos a Dios, Dios nos mande fuego y nos destruya. Porque siempre, intuitivamente, no sé por qué, hemos pensado, la naturaleza humana piensa, que si nos aproximamos a Dios, Dios es un Dios vengador, maligno, que busca lo malo para los seres humanos. Así que ve tú, Moisés, delante, vete al monte
y tú nos traduces, nos informas, conversas con Dios. Señor, dice el texto, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esta es la respuesta de Pedro a Jesús. Después de tu mensaje, los que te hemos conocido, los que hemos entendido, Señor, ¿a quién iremos? En este lenguaje nos expresa que entender a Jesús a veces cuesta. La propuesta de Jesús es muy difícil para la mente humana en ocasiones. Confiar en Jesús. Padre, te doy gracias porque te has hecho entender de las mentalidades sencillas, humildes, de los niños, mientras que los seres humanos encuentran dificultad. Razonando esto, yo decía, ¿será porque el ser humano quiere comprender lo que puede retener? Y lo que Dios nos pide a nosotros es que nos abandonemos a Él. Hacemos el esfuerzo opuesto. Tú tendrás la mente más sabia, más científica, más racional. Y eso es un impedimento para acercarte a Dios. Porque, como dice Isaías, como mi pensamiento está más alto que vuestros pensamientos, como los cielos y la tierra. Reducir a Dios es como una cucaracha intentar reducirnos a nosotros y a intentar comprender un ser humano. Bueno, pues la distancia es mucho más infinita cuando intentamos encajar en nuestro cerebro quién es Dios y la forma de proceder de Dios. ¿Acaso el Dios humano, Jesús, nos explica los límites, nos da confianza? Pero a veces cuando el ser humano no acepta a Jesús como la revelación de Dios y quiere encajar en nuestro cerebro racional quién sea Dios y la forma de proceder, encuentra dificultad. Bueno, Señor, si tú no te entendemos y no te aceptamos, ¿a quién iremos como alternativa a ti, Señor? ¿A quién iremos? Hay muchas explicaciones. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Siempre que hablo de esto, los que ya tenemos una edad, los que hemos cumplido los 21, recordamos los flashes de la vida. Cuando en la universidad tenía aquel profesor catedrático con cáncer, esófago muy avanzado, que apenas podía hablar, y nos mostraba como Freud y sus historias y sus ideas y el nihilismo como explicación de la vida, él decía, mi maestro roto, ahora en este momento de mi vida, ¿de qué me vale tu discurso? Ahora que la enfermedad derrota mi entendimiento, ahora que la enfermedad acaba con mi vida, ¿dónde te sigo? Yo pude hablarle de Jesús. Y yo dije, yo tengo un maestro y un Señor al cual en este momento le puedo seguir. Porque Él me ha dicho, aun cuando la enfermedad acabe con tu vida, estás en mis manos. Y vienes conmigo y te daré una eternidad conmigo. Cualquier explicación humana, por muy legítima que sea, se queda corta. Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Amén. ¿A quién iremos? No pregunta a dónde iremos. La frase es ¿a quién iremos? Porque la fe cristiana se basa en la confianza en una persona, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. No se basa en una ideología, en una comprensión, en una racionalidad, sino en un abandono total y absoluto a las promesas y al mensaje de Jesús nuestro Señor. Muchos, dice el texto, dejaron a Jesús porque sus señales eran difíciles de aceptar. Hoy lo vemos. Tu explicación no me sirve. Ya lo sé, Pablo dice, Dios ha querido que nuestro mensaje sea una locura al entendimiento. Los judíos piden señales, los griegos piden racionalidad, pero Dios nos ha dado un discurso fuera de la razón, no porque no sea racional, sino porque lo trasciende. Lo trasciende. Hermanos, va más allá de la razón y vuelvo a insistir en esto. La cucaracha, el gusano, no puede dar explicación de lo humano. Imaginemos lo humano de lo divino. De alguna manera lo podemos hacer
a través del espíritu en la relación con él. Porque solo lo espiritual, dice Pablo, comprende lo espiritual. La carne, lo humano, lo que no tiene en cuenta la revelación de Dios, no puede entender a Dios. Tú dices, bueno, ya, porque yo tengo un coeficiente de inteligencia que nos llega a los 110, pero hay gente que va a los 160, 170. ¿Y qué? Hablará más lenguajes, entenderá mejor las matemáticas, la física cuántica, pero a Dios seguimos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque tú se lo has dado a enseñar a la mente sencilla. Aquel que abre su corazón, aquel que no retuerce las cosas, aquel que no busca los 3 pies al gato, o los 5, no sé, porque nunca he entendido ese tema. Los gatos tienen 4 patas, ¿no? Tienen 4 pies. 4 patas. Pues bien, lo que nos dice el Señor es, abandónate al mensaje de Jesús. Jesús no ofrece promesas fáciles, sino que ofrece vida eterna, vida plena, con propósito y con esperanza. La frase muestra que para los cristianos solo en Jesús podemos encontrar respuesta, consuelo y una guía que merece la pena seguir, aunque a veces sea difícil entenderlas y ponerlas en práctica. Yo confieso que no lo entiendo todo. Yo confieso que a veces los mandamientos de Jesús, las obediencias a Jesús, nos cuesta ponerlo en práctica. ¿Hay alguno que sea fácil? La exigencia de Jesús es total. Es total. ¿Cuánto nos exige? No llegamos. Y algunos, como decía el otro día, dicen, como no voy a llegar, ¿para qué iniciar? Como sé que el camino es muy difícil, ¿para qué empezar? Sin embargo, la enseñanza de Jesús es que todo lo puedo lograr en Cristo que me fortalece. He sido predicado aquí. Otra cosa es que nosotros creamos y lo apliquemos. El Espíritu, dice, es el que da vida, verso 73. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que os he hablado, son espíritu y son vida. Lo importante es lo espiritual, no lo material, ni siquiera el esfuerzo humano para conseguirlo. Nos levantamos cada día, estudiamos cada día, porque queremos progresar. Y está bien, ¿eh? Está bien, queremos progresar. Pero Jesús nos habla de otra dimensión. Lo que Jesús nos enseña viene de Dios. Y lo que viene de Dios tiene la capacidad de transformar y darnos una verdadera vida. Y no solamente aspectos humanos o físicos que no tienen valor para alcanzar ni una vida eterna ni una vida plena aquí. El Espíritu, ¿a qué se refiere? A la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Nosotros creemos en la presencia de Dios. Creemos que Dios está aquí. No está en el banco, no está en las paredes, está en cada uno de nosotros, porque es la promesa del Señor. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y es el que da vida, da sentido y da esperanza. Por eso Dios nos dice que miremos siempre hacia nuestro interior, donde Él se refugia y donde Él vive. Haced morir lo terrenal y permitid que lo espiritual forme parte. La carne representa lo físico, lo humano, lo material, los deseos personales, sin la guía de Dios. Jesús dice que por sí solo, la carne no puede alcanzar un nivel de paz interior, solamente a través de la presencia del Espíritu. ¿Y qué dice de las palabras de Jesús? Las palabras que yo os he hablado, mis enseñanzas, vienen del Espíritu y de Dios, y Él dice, cuando se marcha a los suyos, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu y Él os va a recordar todo lo que yo os he enseñado. Y es más, os actualizará mis palabras con vuestra experiencia y os indicará. Porque Él no podía hablar de cosas que han surgido posterior. Pero sí nos ha prometido que con la palabra de Dios y con la inspiración del Espíritu Santo, nuestra vida podía ser llenada de explicaciones y poder espiritual para renovar y fortalecer nuestra vida. ¿Qué lo llevamos a un ejemplo práctico y cotidiano? Si una persona solo busca lo material, lo físico, no va a encontrar la paz profunda que viene de Dios. Hace 2 días, 3, hablaba con un señor, jefe de servicio, me decía de la Range Rover. Y me decía, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para las 6 estar en el gimnasio y cuidar mi cuerpo.
He conocido mucha gente que en fracasos matrimoniales, cuando ha habido una ruptura, vuelven y ahora se van a los gimnasios para intentar recuperar un estado de ánimo y salir de una situación de fracaso. Y es verdad, lo que no habían hecho antes, no sé si vosotros conocéis casos así. Yo he conocido varios casos, algunos en la familia directa. Y la gente piensa que ahora, los que vamos al gimnasio, y se nos va viendo poquito a poco, pues creemos que esto cambia nuestra vida, cambia nuestro cuerpo. Es verdad que nos vemos ante el espejo y nos sentimos mejor, sobre todo si no lo hemos hecho antes. Y siempre es un buen momento para hacerlo, ¿eh? Es bueno. Pero entended que para la vida eterna, que para entender qué ha pasado, qué ha fracasado y te sientes frustrado, no es ir al gimnasio y modelar tus músculos. Mirad, hermanos, yo que estoy todo el día ahí, como os digo, machacando y veo a los superatletas, estos Mr. Universo, les llega una enfermedad y se quedan flojos como flojitos. ¿Veis a Schwarzenegger ahora? ¿Le veis? Da peñita. ¿O veis vosotros que no habéis ido al gimnasio y no os habéis hecho así? ¿O estáis preciosos cada uno? ¿Por qué? Porque inflarte los músculos no es lo que podemos, es insostenible. Mientras que la palabra dice Dios, el que se ocupa del espíritu renovará, tendrá nuevas fuerzas. La cara expresa el ánimo, la vitalidad. Y no va a dar una explicación de tus fracasos, porque con Dios no fracasamos. Fracasamos cuando vivimos vidas sin Dios y sin la ayuda de Dios. Fracasamos cuando creemos que nosotros podemos hacer nuestros músculos. Fracasamos cuando leemos libros de autoayuda, creemos que nosotros ayuda, el enfoque y la idea. Está muy bien, pero todos necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque nadie es tan fuerte para enfrentar las graves y las dificultades que la vida nos pone. Hay una escalera imposible a modo del gente más fuerte. ¿Cuántos? Yo digo, la media de edad entre la gente de Mr. Universo son 37 años en este momento. Por tanto, los músculos no dan felicidad ni vida, la cortan. En cambio, el que se cuida en el nombre de Dios, tanto el cuerpo como el alma, nos lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús también ayudan a transformar el cuerpo, ¿eh? Porque la palabra de Dios nos dice, si queréis, y no voy a abusar de ese texto, que el cuerpo del Señor, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tampoco podemos dar lugar a vicios que nos dañen, a malas alimentaciones que nos dañen, a malos pensamientos que nos dañen, a noticias que nos dañen. Consensuaba esta semana con un amigo mío joven diciendo, oye, apaguemos el televisor y dejemos el periódico. Os lo digo 1000 veces, porque es intoxicación a nuestro alma y a nuestro cerebro. Todo el día programan malas noticias. Sin embargo, Jesús nos da buenas noticias. ¿O no es así? Por eso nosotros no nos equivoquemos, hermanos. Algunas veces hasta el propio sacerdote de mi historia, Juan, no me cuentes lo malo, háblame de lo bueno. Digo, pues llevas razón. Me señala que a veces enfocamos el tema en lo malo a nuestro alrededor. Y lo bueno lo tenemos en nuestro interior. Nuestra experiencia de conversión con el Señor, nuestra ayuda. ¿Lo veis? ¿Lo observáis? ¿Lo habéis tenido? ¿Habéis tenido cada uno experiencia con el Señor? Amén. ¿Habéis tenido intimidad con el Dios? ¿Habéis subido a la montaña? ¿Habéis hablado con Dios diciendo, Señor, a veces no te entiendo, a veces no me entiendo, pero sé que tú me puedes ayudar? Señor, por favor, ven a mi vida. Tú lo has prometido. La vida eterna no es algo que sucede en el futuro, es algo que tenemos aquí y ahora. Y en tu nombre, Señor, yo me quiero apropiar de ti. A veces digo, Señor, necesito ese milagro. A veces no es para sanar una enfermedad. Que os digo, que si tú crees, Dios te sana. Si tú crees, Dios te da la economía que necesitas. Si tú crees, Dios te da la pareja que necesitas. Porque en Cristo Jesús ha venido a aportarnos soluciones. No, y soluciones reales y visibles. Y todos nos da la carga, nos da la fortaleza para llegar a la carga. Dice Pedro, nosotros, Señor, que no solamente creemos, es que conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque hemos vivido contigo y hemos experimentado y hemos visto que tú antes de hablar haces hechos. Y nosotros no solamente que creemos, sino que sabemos, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creemos, certificamos, tenemos certeza, experiencia profunda y no solo ideas. Cristo significa el Mesías, el que viene a salvar y cumplir las promesas de Dios. El Hijo de Dios viviente nos reconoce a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, quien da vida de verdad y está presente, no como una idea pasada, histórica. Algunos nos dicen, me estás hablando de un personaje hace 2000 años. No. Te estoy hablando de un personaje vivo y eficaz ahora. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Y su presencia y su poder está presente. Esta confesión es la base de la fe cristiana. Confía en Jesús como el Salvador. Confía en que Él ha venido para acercarse a nosotros y ayudarnos. La diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo de Dios viviente es que Él muestra una relación única con el Padre. Él es el Padre. Él tiene la misma naturaleza del Padre. Jesús es plenamente Dios. No un semidios, no un Dios inferior. Es plenamente Dios. Resalta que Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad y no hay otro. Es el Mesías y Él nos ha revelado un Dios amoroso, un Dios único que siempre está a favor de sus hijos. En la Biblia, Hijo de Dios confirma la divinidad, la persistencia y la misión salvadora exclusiva de Jesús. ¿Acaso Juan no arranca su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Y ese Dios vino a habitar entre nosotros y a comunicarnos quién sea Dios. Dios no es un Dios muerto ni una idea abstracta, sino es un Dios real, vivo, activo y presente. Jesús es el Hijo de ese Dios verdadero y vivo, a diferencia de otros dioses falsos y muertos. No hay Dios, no hay otros dioses, porque como diría Pablo, son construcciones humanas, bien sean mentales, racionales o físicas, en formas o pensamientos. Dios no son ideas ni pensamientos. Dios es un ser que se comunica con nosotros, que se relaciona con nosotros, que conversamos con Él y que nos habla. Algunos me dirían, pues ponme la grabación. No. Dios habla con cada uno individualmente. Si quieres la grabación, sintoniza tú. Abre tu corazón, abre tu pensamiento, dale la oportunidad a Dios. Aplicando esto, ya estoy acabando, ¿cómo se puede aplicar ese tipo de fe en Jesús que nos reclama? Cuando tú te sientas perdido en la vida, sin respuestas a situaciones, recuerda que es Jesús quien te puede dar un sentido real y una esperanza duradera. Invita esta frase a confiar y a comprometernos con Jesús, sobre todo cuando todas las demás opciones no ofrecen respuestas satisfactorias para el corazón, para la mente y para la vida. A veces, cualquier ideología humana nos puede satisfacer un tiempo, dar una explicación a un problema, a una situación, una ideología económica o política, una esperanza, sí, pero en el fondo, cuando llegamos, no completa todo lo que necesitamos saber y conocer. Siempre nos va a defraudar. Tenemos una expectativa en hombres, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque más pronto o más tarde, unos a otros nos fallamos. Cuando surjan problemas, cuando la tristeza llega a tu vida, cuando la depresión puede llegar a tu vida, recuerda estas palabras de Jesús en el capítulo 16. De cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Padre, dice a David, ¿por qué prosperan los malos y les va tan bien? Vosotros a veces no prosperáis. ¿Por qué? Dice Jesús, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. Dice, la mujer cuando da luz, embarazadas, la mujer cuando da luz, tiene dolor,
porque ha llegado su hora. Bueno, señores, que la epidural no estaba entonces, ¿no? No estaba la inyección epidural para que no duela. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y también a vosotros, ahora es posible que tengáis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Amén! ¡Amén! Qué bonito saber que nuestra esperanza es la reunión con un Dios al que no podemos entender, al que Él no nos da aquí y ahora todas las explicaciones a los problemas de forma inmediata, pero Él nos da respuesta. ¿Qué necesitamos? Busca consuelo en la oración y en la lectura de la palabra. Solo Dios puede responder a eso que te pasa, a eso que tú no entiendes. Conversa con Dios. No te digo que no acudas a tu hermano, a tu hermana, al pastor, a un diácono, a un consejero, a un psicólogo, pero sobre todo no olvides a Dios como fuente de inspiración y de respuesta a eso. Sé una persona honesta y generosa, aunque a tu alrededor los demás no lo sean. La mezquindad, la envidia, nos rodea, pero solamente se espera de nosotros que seamos como Jesús, no como lo que nos rodea. Busca agradar a Dios, siembra esperanza y vida. No solo hables de la prosperidad material, hay una prosperidad espiritual que sobrepasa todo. Y Jesús dice, ¿qué nos dice? Si buscáis el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. No hay una persona que en el nombre de Dios no se esfuerce cada mañana y pida dirección a Dios, que Dios no le bendiga. Amén. Y si Dios no te bendice, será por algo. Si Dios no me bendice, algo no estaré haciendo bien. Algo no habré completado bien. Señor, creo en ti. El mensaje central es una vida con propósito, es vivir y transmitir la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, diaria y cotidianamente. Busca en tu vida que tenga un sentido profundo y espiritual, más allá de la lucha diaria por una prosperidad material. Acabo con estas palabras de Jesús. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo entendemos? Si no estamos del lado de Dios, vivimos en fracaso. El que conmigo no recoge, el que conmigo no siembra, el que conmigo no vive, está desperdiciando su vida. Entenderlo. También Jesús se dedicó a trabajar durante su vida. En su oficio, ocupó tiempo. Pero Él no perdió nunca el sentido principal de su vida, que era anunciarnos a todos una salvación en su nombre y por sus méritos. Salvación que ahora vamos a celebrar, que ahora vamos a compartir a través de comer su sangre, comer su carne y beber su sangre. Comer del pan, es decir, Señor, me comprometo a una vida. Comprometo a que mi vida, mi existencia, sea de bendición para ti. Y nuevamente, beber su sangre significa acepto que no quieres tú mi sacrificio, sino que acepto tu sacrificio y tu gracia en tu nombre. Amén. Y donde yo no llego, tú llegas. Donde yo no puedo, tú puedes. Donde yo fracaso, tú has vencido. Y en tu nombre, Señor, me apodero de tus promesas de bendición para mi vida. Pues quiera Dios que siempre subamos al monte en oración para encontrar todas aquellas fortalezas y respuestas que nos hacen enfrentarnos diariamente a las dificultades que la vida nos propone. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Nair.